Su plan de cuidados paliativos es excelente, doctor. Solo tiene un fallo. La niña no se está muriendo, se está escondiendo. Antes de continuar, por favor comenta desde qué ciudad estás viendo esto. La voz infantil, serena y cortante, resonó en el silencio absoluto de la suite presidencial del Seattle Children's Hospital. Aquel lugar no parecía una habitación médica, sino la fantasía de un arquitecto multimillonario. Paredes revestidas de mármol blanco, ventanales panorámicos que exhibían una lluviosa Seattle como una obra de arte y un arsenal de tecnología punta. Monitores holográficos proyectaban signos vitales en el aire y la cama de soporte vital se autoajustaba con un siseo casi inaudible, acunando el cuerpo inmóvil de una niña rodeada de un lujo tan estéril como el olor a antiséptico que lo impregnaba todo. En el umbral de la puerta, como una anomalía en aquel universo de riqueza y desesperación, se encontraba la dueña de la voz. Era Chloe, una niña de 7 años. Estaba descalza, con los pies sucios sobre el impecable suelo, y vestía un raído vestido de orfanato que le quedaba varias tallas grande. Una mancha de barro en su mejilla era la única nota de color terrenal en una escena dominada por el blanco clínico y el gris metálico. Una intrusa invisible que acababa de hacerse oír en el lugar más exclusivo del mundo. Frente a la niña se materializaron los gigantes del mundo que acababa de invadir. El primero en reaccionar fue un hombre corpulento con un traje oscuro y un auricular enroscado en la oreja, un guardaespaldas cuya única función era eliminar anomalías como ella. A su lado, el doctor Martínez, una eminencia médica con un ego tan pulido como sus zapatos italianos, dejó escapar una risa seca, un sonido que cortaba el aire estéril como un bisturí de hielo. Y sentado en una butaca de cuero, con la mirada perdida en el skyline lluvioso, estaba Taleb al-Mansuri, el padre de la niña inmóvil, un hombre cuyos $3.000 millones no podían comprar ni un solo parpadeo de su hija. El guardaespaldas avanzó con la pesada certeza de quien aplasta un insecto. Sus pasos resonaban sobre el mármol como martillazos. «Fuera de aquí, pequeña rata callejera», gruñó, extendiendo una mano del tamaño de la cabeza de Chloe para cogerla por el cuello de su vestido raído. Para ella no era una persona, sino una mancha de suciedad en un lienzo inmaculado, una brecha de seguridad que debía ser sellada de inmediato y sin contemplaciones. «Por favor, Frank, sácala de mi vista», ordenó el doctor Martínez con un gesto despectivo de la mano. Ajustándose las gafas de diseño, miró a Chloe con un desdén clínico. «No tenemos tiempo para las fantasías febriles de una niña sucia que probablemente ha escapado de algún programa social. La desesperación atrae a los delirios». Su voz era un veneno envuelto en seda, diseñada para humillar y descartar, reafirmando su autoridad absoluta en aquella sala. Taleb al-Mansuri, sin embargo, no se movió. El dolor lo había vaciado de toda rabia. La intrusión de la niña era tan absurda, tan fuera de lugar en su tragedia perfectamente orquestada, que le provocó una extraña y macabra curiosidad. El universo ya se había reído de él quitándole a su hija. ¿Qué más daba una humillación extra? En su interior, un cinismo profundo y helado comenzaba a agitarse, buscando una distracción para el sufrimiento insoportable. «Espera», dijo Taleb. Su voz, aunque baja, tenía un peso que detuvo al guardaespaldas en seco. Todos los ojos se giraron hacia el multimillonario. Se levantó lentamente, su traje de Armani arrugándose mientras caminaba hacia Chloe. No la miraba con compasión, sino con la diversión cruel de un emperador romano a punto de dar comienzo a un espectáculo en el Coliseo. El aire en la habitación se tensó, cargado de una nueva y perversa expectación. Se agachó hasta que sus ojos, vacíos y oscuros, estuvieran a la altura de los de la niña. «De acuerdo, pequeña salvadora», susurró, y una sonrisa sin alegría se dibujó en sus labios. «Te daré 60 segundos. Si logras una sola reacción de mi hija, un parpadeo, un murmullo, lo que sea, te daré $1.000.000. Si fallas, me aseguraré de que no vuelvas a pisar la calle de un hospital en tu vida». La propuesta quedó suspendida en el silencio ensordecedor de la suite. No era una oferta de esperanza, sino una sentencia de humillación pública. El doctor Martínez sonrió con suficiencia, cruzándose de brazos para disfrutar del espectáculo. El guardaespaldas retrocedió un paso, su expresión ahora una mezcla de desprecio y anticipación. Habían convertido la desesperación de una niña en un juego sádico. Pero Chloe no se inmutó. No había miedo en sus ojos, solo una calma insondable que desarmaba la arrogancia de los adultos.
Miró más allá de Taleb, más allá del médico y del guardia, y fijó su atención en la figura frágil que yacía en la cama de soporte vital. Su silencio era su respuesta, una aceptación tan digna que por un instante hizo que la crueldad de ellos pareciera vulgar y pequeña. Sin decir una palabra más, Chloe dio un tazo, rompiendo el círculo de hostilidad que la rodeaba. Sus pies descalzos y sucios dejaron una leve marca en el suelo impecable mientras caminaba hacia la cama, hacia el epicentro del dolor y el lujo. La cuenta viajera había comenzado, y en el aire flotaba la certeza de que estaban a punto de presenciar un fracaso miserable o un milagro imposible. Chloe ignoró por completo la cruel apuesta del multimillonario. El dinero, el tiempo, la amenaza, todo se disolvió en la periferia de su conciencia. Para ella, los adultos de la habitación no eran más que ruido de fondo, estática que interfería en la única frecuencia que importaba, el silencio sofocante que emanaba de la niña inmóvil en la cama. Sus ojos, de una seriedad impropia para su edad, no veían a un heredero, sino un alma atrapada en una jaula dorada. Con una determinación silenciosa, se acercó a la cama de soporte vital. Sus pies descalzos y sucios dejaron una tenue huella sobre el mármol pulido, un rastro terrenal en un santuario de esterilidad. El siseo de la maquinaria de alta tecnología parecía retroceder ante su avance, como si la propia tecnología reconociera la llegada de una fuerza más fundamental y antigua. Cada paso era un desafío a la lógica de aquel lugar. No la tocó como lo haría un médico, buscando un pulso o una respuesta refleja. En su lugar, posó su pequeña mano sobre la de Yasmín con una delicadeza reverencial. La imagen era un contraste violento, la piel sucia y curtida de Chloe cubriendo la piel pálida e inmaculada de la heredera. Era el encuentro de dos mundos, la pobreza tocando a la riqueza, pero también la vida tocando a la ausencia de ella. Cerró los ojos, aislándose del escepticismo que llenaba el aire. El doctor Martínez frunció el ceño, una mezcla de confusión e irritación cruzando su rostro. ¿De dónde había sacado una niña de la calle un concepto tan específico? Chloe desgranó su revelación con la precisión de un neurocirujano. Sus vías neuronales están intactas, pero su sistema límbico ha activado un protocolo de parálisis para protegerla de una amenaza percibida, la expectativa de perfección. De repente, la condición de Yasmín dejó de ser un misterio médico para convertirse en una tragedia comprensible, un grito de auxilio que nadie había sabido escuchar. Y entonces asestó el golpe final a la ciencia convencional. Veo los microtemblores de su presión en los músculos orbiculares de sus párpados, dijo, como si estuviera leyendo un libro abierto. Es el patrón clásico de trauma por rendimiento. La humillación en el rostro del doctor Martínez fue total. Una niña descalza acababa de ver lo que 14 doctorados y millones en equipamiento no habían podido detectar. Tras exponer el problema, Chloe comenzó a aplicar la solución. Su método no era médico, sino profundamente humano. Inclinándose, comenzó a susurrar, no a los oídos de Yasmín, sino directamente a su subconsciente atrapado. Era una técnica de pura resonancia empática, una vibración de alma a alma que sorteaba las defensas de la mente consciente. Las palabras que susurró eran un bálsamo, un antídoto contra el veneno de la presión implacable. No tienes que ser la mejor, murmuró. No tienes que ser fuerte. Se te permite romperte. Estamos aquí. Puedes soltarlo. Cada frase era un permiso, una llave que liberaba a Yasmín de la prisión que ella misma había construido para sobrevivir. De repente, un pitido agudo y solitario rompió el silencio. Todos los ojos se clavaron en el monitor cardíaco. La línea de respuesta emocional, que había permanecido obstinadamente plana durante meses, acababa de registrar un pico sorprendente y vertical. Y entonces, de la esquina del ojo cerrado de Yasmín, una única y perfecta lágrima se deslizó lentamente por su mejilla. El milagro se completó con un movimiento casi imperceptible. El dedo índice de Yasmín, que había estado inmóvil como el mármol, se contrajo. Lentamente, con un esfuerzo que parecía abarcar una eternidad, apretó débilmente la mano sucia de Chloe. El silencio que siguió ya no era de escepticismo, sino de asombro absoluto. El juego había terminado. La niña invisible acababa de ganar. El pitido agudo del monitor, confirmando el pico de actividad emocional, fue el único sonido que se atrevió a profanar el silencio. Fue un silencio denso, pesado, que cayó sobre la suite presidencial como una avalancha de nieve, sofocando de golpe el cinismo y la arrogancia que la habían llenado apenas unos segundos antes.
El aire mismo parecía haberse congelado, atrapando a todos en un instante de imposible revelación. El guardaespaldas, Frank, fue el primero en quebrarse. Su cuerpo, un monolito de hostilidad entrenada, se aflojó como si le hubieran cortado los hilos. La mano que había estado a punto de apresar a Chloe como a un animal callejero cayó inerte a su costado y dio un paso atrás involuntario, un movimiento instintivo de retirada ante algo que su mente no podía procesar. Su rostro, antes una máscara de desprecio, era ahora un lienzo en blanco de pura incredulidad. Frente a él, la compostura del doctor Martínez se hizo añicos. Su boca, que había pronunciado sentencias médicas con la certeza de un dios, se entreabrió en un gesto mudo de estupefacción. La sonrisa condescendiente se había evaporado, dejando tras de sí una palidez cerosa, la de un hombre que acaba de presenciar cómo las leyes fundamentales de su universo eran reescritas por una niña descalza. Una tormenta de negación se desató en su mente. Intentó aferrarse a la lógica, a la razón. Una coincidencia, un espasmo neuromuscular aleatorio, una fluctuación anómala. Pero los datos que danzaban en el monitor holográfico eran una daga en el corazón de su escepticismo. La correlación entre las palabras de Chloe y la lágrima de Yasmín era perfecta, innegable. Era ciencia, pero de una clase que él nunca había estudiado. Taleb al-Mansuri, sin embargo, permanecía inmóvil. Sus 3.000 millones de dólares, sus rascacielos, sus ejércitos de abogados y asesores, todo se había desvanecido. Su mundo entero se había reducido a esa única y perfecta lágrima que trazaba un camino de vida sobre la mejilla pálida de su hija. No respiraba, no pensaba, solo sentía el peso de aquel milagro. Fue entonces cuando la epifanía lo golpeó. Apartó la mirada de Yasmín y la fijó en Chloe. La niña no sonreía, su rostro conservaba una calma solemne, la de alguien que simplemente ha hecho lo que se debía hacer. Ya no veía la suciedad, ni el vestido raído, ni los pies descalzos. Esas eran meras distracciones, el camuflaje de la sociedad. Lo que vio en su lugar fue una claridad aterradora, una integridad de diamante que él había cambiado hacía mucho tiempo por acciones, poder y control. Vio una fuerza que no necesitaba armadura, porque era fundamental, pura. En los ojos de aquella niña de 7 años, Taleb al-Mansuri se vio a sí mismo, al niño que fue antes de que el mundo le enseñara que el valor se medía en cifras. Se reconoció en ella, el inmigrante que llegó sin nada, armado solo con una inteligencia cruda y una voluntad indomable. Chloe era un eco de su propio potencial perdido, un recordatorio de lo que podría haber sido si su ambición hubiera estado al servicio de un propósito más grande que su propia cuenta bancaria. Y con esa revelación llegó otra aún más dolorosa, la de su absoluta soledad. Se dio cuenta de que el mármol, la tecnología y los expertos de renombre no eran más que los barroces de una jaula dorada que él mismo había construido. Aquella niña, una completa extraña, había forjado una conexión real en 60 segundos, algo que él, con toda su riqueza, no había logrado en años. El silencio fue finalmente desgarrado por la voz quebrada del doctor Martínez, que intentaba desesperadamente reconstruir su autoridad. Es una anomalía estadística, tartamudeó, su tono perdiendo toda la seda para revelar el acero oxidado del pánico. Un espasmo reflejo, nada más. No significa absolutamente nada. Lentamente, como un depredador que ha localizado a su presa, Taleb giró la cabeza hacia él. La pena en sus ojos había sido reemplazada por un hielo cortante, la mirada del titán de la industria que podía construir o destruir imperios con una sola palabra. La temperatura de la habitación pareció descender varios grados. Una anomalía, doctor, repitió Taleb. Su voz era un susurro letal que hizo que el médico retrocediera instintivamente. Cada sílaba estaba cargada con el peso de meses de falsas esperanzas y facturas millonarias. El multimillonario dio un paso deliberado hacia el médico, cerrando el espacio entre ellos. Durante 6 meses, usted y su prestigioso equipo me han vendido diagnósticos envueltos en una jerga impenetrable. Me han cobrado 7 millones de dólares para en esencia decirme que debía rendirme. Con un gesto amplio y elegante, señaló a Chloe, que seguía junto a la cama.
un ancla de serenidad en medio de la tormenta. Y esta niña, sin un título, sin zapatos, sin absolutamente nada más que su percepción, ha logrado en menos de un minuto lo que toda su eminente ciencia no pudo ni empezar a comprender. La voz de Taleb se elevó, no en un grito, sino en una ola de frío desprecio. Usted miró a mi hija y vio un caso clínico perdido. Ella la miró y vio un alma atrapada. Hizo una pausa, permitiendo que la humillación se asentara. Quizás el problema nunca fue el diagnóstico de Yasmín, doctor. Quizás el problema siempre fue la ceguera de su arrogancia. Se volvió hacia su guardaespaldas, su autoridad ahora restaurada y magnificada por una nueva claridad moral. Frank, por favor, acompaña al doctor Martínez fuera de mis instalaciones. Sus servicios ya no son requeridos, ni aquí, ni en ninguna de mis corporaciones o fundaciones. Nunca más. El despido fue tan rápido y definitivo como la hoja de una guillotina. El doctor Martínez se quedó paralizado, su rostro pasando del pálido al rojo escarlata de la vergüenza pública. Acababa de ser aniquilado profesional y personalmente por un hombre que, hasta ese momento, había comido de su mano. Frank, con una nueva expresión de respeto casi reverencial hacia Chloe, cumplió la orden con una eficiencia silenciosa, guiando al deshonrado médico hacia la puerta. Con la salida de los antagonistas, el aire viciado de la habitación pareció purificarse. El prejuicio había sido juzgado y ejecutado. Ahora solo quedaban 3 personas en la suite: un padre renacido, una hija que regresaba a la vida y la niña invisible que lo había hecho todo posible, la arquitecta de un milagro que acababa de empezar. Una vez que la puerta se cerró, llevándose consigo el eco de la arrogancia humillada, un silencio de una naturaleza completamente nueva se instaló en la suite. Ya no era un silencio tenso, ni clínico, ni cargado de desesperación. Era un silencio frágil y sagrado, como el que sigue a una plegaria atendida. El único sonido era el suave y rítmico siseo de la maquinaria, que ahora parecía cantar una nana en lugar de un requiem. Taleb al-Mansuri permanecía de pie, un gigante anclado en medio de su propio imperio de mármol. Su mirada viajaba desde la lágrima solitaria que aún brillaba en la mejilla de su hija, Yasmín, hasta la pequeña y sucia mano que seguía sosteniendo la de ella. Era un puente entre 2 mundos, un nexo imposible que lo había salvado del abismo. Lentamente, como si sus articulaciones de multimillonario se hubieran oxidado por la falta de uso en actos de humildad, se arrodilló. El costoso tejido de su traje de Armani se arrugó sobre el impecable suelo, un sacrificio sin importancia. Por primera vez en décadas, se puso a la altura de alguien a quien no pretendía ni dominar ni impresionar. Sus ojos, antes vacíos, ahora estaban llenos de una reverencia que rozaba el miedo. «El $1.000.000», susurró, su voz ronca por la emoción contenida. Las palabras sonaban torpes, inadecuadas, como intentar pagar por el amanecer. «Es tuyo. Dime a quién debo hacerle la transferencia. A tu orfanato, a una cuenta, lo que tú digas». Era la única forma de gratitud que conocía, una transacción. Chloe retiró con delicadeza su mano de la de Yasmín y se giró para mirarlo. No había triunfo en sus ojos, ni siquiera interés. Simplemente negó con la cabeza, un movimiento pequeño y definitivo que desmanteló por completo el único lenguaje que Taleb entendía. El hombre parpadeó, confundido. «Pero es $1.000.000. Podrías comprar lo que quisieras. Comida, ropa, una casa. ¿No volverías a tener frío nunca más?». Estaba intentando venderle un sueño a la persona que acababa de devolverle el alma, sin darse cuenta de que ella operaba en una economía completamente diferente. La niña no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia la ventana panorámica, hacia la lluvia que golpeaba el cristal, lavando el perfil de Seattle. Observaba las gotas de agua como si cada una contara una historia de caída y reunión, un ciclo que ella entendía íntimamente. Desesperado por conectar, por comprender a la fuerza de la naturaleza que tenía delante, Taleb insistió con una voz casi suplicante. «¿Qué es lo que quieres entonces? Pídeme lo que sea. Un laboratorio, una escuela, un fondo fiduciario, cualquier cosa que exista en este mundo, puedo dártela. Solo tienes que nombrarla». Chloe finalmente volvió a mirarlo,
y sus ojos serios parecieron atravesar las capas de riqueza y poder hasta encontrar al niño asustado que él había sido una vez. Se tomó un momento, no para inventar un deseo, sino para articular la verdad más simple y profunda de su existencia. «El dinero es solo papel ruidoso», dijo con una calma que era más devastadora que cualquier grito. «Hace que la gente deje de escuchar. Usted no escuchaba al doctor. El doctor no me escuchaba a mí. Y nadie estaba escuchando a Yasmín». Hizo una pausa, y en esa pausa, todo el universo de Taleb se contrajo hasta caber en la siguiente frase. «No quiero $1.000.000», continuó ella. «Quiero un desayuno, mañana por la mañana, y quiero que haya otro al día siguiente». El multimillonario sintió como el aire abandonaba sus pulmones. La sencillez de la petición era un golpe directo a su corazón blindado. Pero ella no había terminado. Su última condición fue la que lo rompió por completo. «Y quiero que alguien se siente a la mesa conmigo», concluyó, su voz apenas un susurro. «Alguien que no se vaya cuando termine de comer». En esa frase, Taleb no oyó la petición de una órfana, sino el eco exacto del grito silencioso de su propia hija, la misma soledad que él había intentado llenar con tutores, lujos y expectativas. Se dio cuenta de que ambas niñas, la pobre y la rica, morían de la misma hambre, y él, con toda su omnipotencia, había sido incapaz de ofrecerles el único alimento que importaba. Una lágrima, la primera en 20 años, rodó por su mejilla, hermanándose con la de su hija. «No volverás a desayunar sola», juró, su voz quebrada pero firme como el acero. «Nunca más. Ninguna de las dos». 6 meses después, la lluvia de Seattle había sido reemplazada por el sol implacable que se filtraba a través de los ventanales panorámicos del ático Viratorre al-Mansuri. Chloe ya no llevaba un vestido raído, ahora vestía unos sencillos vaqueros y una camiseta de algodón, pero su transformación era solo superficial. Estaba sentada en el suelo de mármol, descalza por elección, absorta no en una muñeca de diseño, sino en un denso tomo de neurociencia cognitiva. Su esencia, una calma solemne e inquebrantable, permanecía intacta, un ancla de humildad en un océano de opulencia. A su lado, sentada en un sofá de seda blanca, Yasmín dibujaba en un cuaderno. Ya no era la niña inmóvil de la suite del hospital. Sus movimientos eran deliberados, y sus ojos, antes vacíos, ahora seguían con curiosidad el trazo de su lápiz. De vez en cuando, le hacía una pregunta en voz baja a Chloe sobre su dibujo, y la respuesta de Chloe era siempre paciente y directa. Eran dos mitades de un milagro, sanando juntas en el silencioso lenguaje de la aceptación mutua, una prueba viviente de que la conexión era el antídoto más poderoso. La quietud fue interrumpida por la llegada de Taleb. El multimillonario había cambiado sus trajes de Armani por ropa más informal, pero la verdadera transformación estaba en su mirada. La frialdad calculadora había sido suplantada por una calidez protectora, especialmente cuando miraba a las dos niñas. Se arrodilló junto a Chloe, colocando una mano sobre su hombro. «Es la hora», dijo en voz baja. «El comité del Foro Global de Alcaldes está reunido. Están listos para escuchar nuestra propuesta para la fundación». El desafío era monumental, una prueba de fuego para su nueva misión. No se trataba de convencer a un padre desesperado, sino a un conclave de los líderes más pragmáticos y cínicos del mundo. Estos alcaldes gestionaban presupuestos de miles de millones de dólares y veían el mundo a través de hojas de cálculo y estadísticas de rendimiento. Para ellos, la historia de Chloe era, en el mejor de los casos, una anomalía conmovedora. En el peor, un truco publicitario para una fundación excéntrica. Su objetivo no era solo conseguir fondos, sino forjar una alianza global para desmantelar y reconstruir el sistema de orfanatos desde sus cimientos. La sala de juntas de la cumbre era un coliseo moderno de cristal y acero, diseñado para intimidar. Docenas de alcaldes y sus asesores se sentaban alrededor de una mesa de obsidiana pulida, que parecía absorber toda la luz de la habitación. El aire estaba cargado de escepticismo y poder. Cuando Taleb, flanqueado por Yasmín y Chloe, entró, un silencio gélido descendió sobre la sala. Todas las miradas se posaron en Chloe, no con curiosidad, sino con una condescendencia apenas disimulada. Para ellos era una pieza de exposición, no una ponente. Taleb comenzó la presentación, exponiendo con su habitual brillantez la estructura financiera, la escalabilidad y los objetivos medibles de la Fundación Al-Mansuri. Fue recibido con un respeto cortés pero distante.
Entonces, el alcalde de una metrópolis europea, un hombre con una reputación de pragmatismo brutal, interrumpió. Señor Al-Mansuri, su filantropía es admirable, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pero basar una iniciativa global de $2.000 millones en la intuición de una niña es, francamente, un riesgo inaceptable. Necesitamos datos, no anécdotas. Sin esperar la señal de Taleb, Chloe se levantó de su asiento y caminó hacia el centro de la sala. Era una figura diminuta en un espacio diseñado para gigantes, pero su presencia tenía un peso que desafiaba su tamaño. Se detuvo, mirando directamente al alcalde escéptico, y esperó a que el silencio fuera absoluto. No había miedo en sus ojos, solo la claridad de un propósito inquebrantable. El juego de poder de la sala se detuvo, expectante. Ustedes buscan datos para entender a los niños rotos, comenzó Chloe, su voz serena resonando en la acústica perfecta de la sala. Pero un niño roto no es un conjunto de datos, es una historia que nadie se ha detenido a escuchar. Sus palabras, sencillas y directas, cortaron la jerga corporativa como un diamante corta el cristal, desarmando la complejidad artificial de la discusión y devolviéndola a su núcleo humano. Continuó, traduciendo su extraordinario don a un lenguaje que todos pudieran comprender. Llaman a mi método intuición, porque no pueden medirlo. Pero lo que yo hago es muy simple. Escucho el silencio, escucho lo que un niño grita cuando no dice nada. El trauma no es una enfermedad compleja, es una pregunta que no ha sido respondida. Estoy a salvo. Y durante décadas, sus sistemas han respondido a esa pregunta con edificios, horarios y formularios. Como prueba, no señaló una diapositiva ni un gráfico. Se giró y extendió una mano hacia Jasmine, que la observaba desde su asiento con una confianza total. Mi prueba no está en un informe, es ella, declaró Chloe. Hace 6 meses, 14 de los mejores doctores del mundo la etiquetaron como un caso perdido, un dato estadístico, pero ella no estaba perdida, estaba escondida en un lugar donde sus expertos no sabían mirar. La conexión visible y sanada entre las dos niñas fue una evidencia más poderosa que cualquier estudio. Entonces, Chloe se dirigió nuevamente a los alcaldes, su voz adquiriendo una fuerza que los inmovilizó en sus asientos. Su verdadero problema no es si mi método funciona, es si están dispuestos a admitir que un sistema que han financiado durante años ha estado fundamentalmente equivocado. Quieren creer que la solución debe ser cara y complicada, porque la alternativa, que la solución sea tan simple como la conexión humana, significa que han estado ignorándola todo este tiempo, no por falta de recursos, sino por falta de atención. Un silencio profundo, casi sagrado, se apoderó de la sala. El alcalde que había lanzado el desafío la miraba fijamente, su máscara de cinismo completamente rota, revelando a un hombre visiblemente conmovido. Rompiendo todo protocolo, se puso lentamente en pie, y entonces comenzó a aplaudir. Su aplauso, solitario al principio, fue seguido por otro, y luego otro, hasta que toda la sala se unió en una atronadora ovación de pie, un reconocimiento unánime no a una niña, sino a una verdad ineludible. Que acababa de ser revelada. 10 años después, el escenario no era una suite de hospital impregnada de antiséptico, sino el auditorio principal del Foro Económico Mundial en Davos. El aire, enrarecido por la altitud y la concentración de poder, vibraba con una expectación silenciosa. Aquí, los titanes de la industria y los líderes mundiales no se reunían para discutir meras cifras de mercado, sino para escuchar un nuevo paradigma que había comenzado con el susurro de una niña en una habitación de Seattle. En el podio, bajo el resplandor de los focos, no se encontraba un cínico multimillonario, sino Taleb Al-Mansuri, un filántropo cuya fortuna ahora se medía en vidas transformadas, no en activos. Con una voz que resonaba con la calidez de un propósito reencontrado, Taleb se dirigió a la élite mundial. Hace una década, mi mundo se regía por el retorno de la inversión. Buscaba soluciones en la tecnología más avanzada y en las mentes más condecoradas, comenzó, su mirada barriendo la sala. Pero la mayor lección de mi vida no vino de un doctorado, sino de una niña de 7 años con los pies descalzos, que me enseñó que la conexión humana es la única tecnología capaz de curar el alma. Hoy, tengo el honor de presentarles no a una heredera,
sino a un legado, la arquitecta de nuestro futuro, Chloe. Desde el lateral del escenario, Chloe avanzó. A sus 17 años, irradiaba una seguridad serena que silenciaba la sala. No vestía alta costura, sino un sencillo vestido oscuro que acentuaba su presencia en lugar de adornarla. Su paso era deliberado, sus ojos claros y directos, y al llegar al podio no mostró ni un atisbo de nerviosismo. Se detuvo, observando a la audiencia con la misma calma insondable con la que una vez observó a un médico arrogante, y el poder colectivo de la sala parecía inclinarse ante la fuerza silenciosa de su integridad. En la primera fila, Yasmín, ahora una brillante y segura estudiante de neurociencia en Harvard, la observaba con una devoción que era la prueba viviente del milagro. Completamente recuperada, su existencia misma era el dato más irrefutable, el argumento final contra el escepticismo. Sus ojos se encontraron con los de Chloe por un instante, un intercambio silencioso de gratitud y amor que encapsulaba una década de sanación compartida. Yasmín no era solo una superviviente, era la cofundadora de una revolución silenciosa. Chloe se acercó al micrófono y su voz, clara y firme, llenó el auditorio. Buenos días. Hoy no he venido a hablarles de estrategias de crecimiento, ni de mercados emergentes. He venido a hablarles del recurso más valioso y más ignorado del planeta, el potencial humano que desechamos cada día, afirmó. Construimos sistemas, algoritmos y protocolos para gestionar a las personas, pero hemos olvidado cómo escucharlas. Medimos el éxito en métricas visibles, mientras el sufrimiento y el genio permanecen invisibles, gritando en el silencio. Su discurso se convirtió en un testimonio del impacto global de su visión. La Fundación Al-Mansuri ha reemplazado más de 500 orfanatos estatales por lo que ahora llamamos santuarios Chloe. No son instituciones, son ecosistemas de sanación, explicó. Nuestro método de resonancia empática es ahora un estándar en la formación de psiquiatras y trabajadores sociales y ha logrado reducir la tasa de diagnósticos erróneos de trauma infantil en un 70% a nivel mundial. Hemos demostrado que curar no es aplicar un protocolo, sino ofrecer un refugio. El desafío en su voz se hizo más agudo, más personal, dirigido a cada líder en la sala. Ustedes buscan el próximo gran descubrimiento en laboratorios y en la inteligencia artificial, pero les aseguro que se encuentra en los lugares que han decidido ignorar. Está en el niño etiquetado como problemático, en el empleado considerado poco productivo, en el refugiado visto solo como una estadística. Están buscando soluciones complejas, porque la alternativa es demasiado simple y por tanto demasiado acusadora. Su mirada se intensificó, clavándose en los ojos de los poderosos. La alternativa es admitir que la solución no requiere miles de millones de dólares, sino un momento de atención genuina, que el mayor obstáculo para el progreso no es la falta de recursos, sino la falta de voluntad para ver a otro ser humano, despojarlo de sus etiquetas y preguntarle, ¿qué historia estás intentando contar con tu dolor? Finalmente, Chloe concluyó, y sus últimas palabras no fueron un discurso, sino una verdad universal que resonó como una campana en la conciencia colectiva de la sala. La obviación que siguió no fue meramente protocolaria, fue un trueno de almas despertadas, un reconocimiento global a la niña invisible que les había enseñado a todos a ver de nuevo.